Bien, entonces la primera actividad de laboratorio que vamos a hacer es esta, que es el análisis estructural, ¿verdad? De lo que son las proteínas. Entonces esta actividad pues tiene 3 objetivos. La primera es que ustedes pues aprendan, ¿verdad? A obtener la estructura primaria de una proteína a partir de una base de datos. El segundo es que analicen las estructuras secundarias y terciarias proporcionadas, ¿verdad? A partir de esta base de datos. Y el tercero, pues que aprendan a utilizar, ¿verdad? Estos visualizadores de proteínas. Pues lo que el equipo, ¿verdad? Que necesitan, pues es un dispositivo con acceso en internet. Aquí dice por pareja y dice computadoras porque esta guía, esta práctica yo la comencé a hacer previo a la pandemia, entonces íbamos al laboratorio de computación y trabajaban en pareja, ¿verdad? Pero pues para su caso aplicaría que lo van a realizar de forma individual. Pues la fundamentación es lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? En estas semanas, pues hemos dicho, ¿verdad? Que los aminoácidos se unen entre sí para formar péptidos a través de lo que son los enlaces peptídicos, ¿verdad? Y hemos dicho que esta secuencia de aminoácidos, que aquí podemos ver los símbolos aquí debajo, eh, es lo que se denomina la estructura primaria, ¿verdad? Y que en esa estructura de la proteína siempre vamos a tener un aminoácido que va a tener su grupo amino intacto, que hemos dicho que es el aminoácido N-terminal, y vamos a tener un aminoácido que va a tener su grupo carboxilo intacto, que es el aminoácido C-terminal, ¿verdad? Y hemos mencionado que estos grupos, estos pares de electrones del oxígeno, del carbonilo, pueden formar puentes de hidrógeno con los hidrógenos de los grupos aminos para dar lugar a lo que son las estructuras secundarias, ¿verdad? Que hemos mencionado son 2, la de alfa hélice y las betas plegadas. Aquí hay un poco de historia que no se los mencioné en la teoría y que estas pues fueron predichas, ¿verdad? Son realmente recientes, ¿verdad? Esta comprensión que se ha logrado tener de las proteínas. Aquí lo podemos ver, fue a partir de 1950, ¿verdad? A mediados de la última década del siglo pasado, cuando se logró, ¿verdad? Proponer esto que hemos visto, ¿verdad? Luego hemos dicho que cuando estas estructuras secundarias interactúan entre sí en el espacio, pues se adopta, ¿verdad? Lo que es esta estructura tridimensional que hemos dicho que es la estructura terciaria, ¿verdad? Y aquí quizá acordarnos lo que les decía, la primaria depende del enlace peptídico, la secundaria de los puentes de hidrógeno y las terciarias decíamos que son debidas a las interacciones que se dan entre las cadenas laterales. Aquí tenemos otra imagen diferente a las que les había puesto en la presentación. Estas son como la analogía que les decía yo de las cuentas de un collar o de una pulsera. Esta secuencia de aminoácidos pues es la primaria, luego estos se van disponiendo, ¿verdad? En las estructuras secundarias alfa hélice o beta plegada y luego estas van a interactuar entre sí para dar lo que es la estructura terciaria y pues si tenemos, ¿verdad? Más de una cadena peptídica, pues podemos llegar hasta lo que es el nivel estructural cuaternario, ¿verdad? La base de datos que vamos a utilizar nosotros es la Protein Data Bank, el banco de datos de proteínas, que este pues es un repositorio, ¿verdad? Donde hay información respecto a lo que son las proteínas y a otras macromoléculas biológicas importantes, ¿verdad? Cómo se ha conformado, ¿verdad? Este repositorio, pues aquí les puse un poquito de historia, ¿verdad? Los biólogos estructurales, utilizando métodos como la cristalografía de rayos X, la espectroscopía NMR y la microscopía crioelectrónica, han logrado determinar estas estructuras, ¿verdad? La ubicación de cada átomo en relación con cada otro átomo en una molécula, ¿verdad? Y entonces a través de estos estudios, pues ellos depositan esta información en este repositorio, la información es registrada, ¿verdad? Y posteriormente es liberada para el acceso público, es decir, nosotros no vamos a tener que pagar nada para poder acceder
a este banco de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es el procedimiento, que es lo que quería que discutiéramos hoy. Entonces, vamos a ir así pasito a paso. Aquí en la guía yo les voy a compartir este archivo. Cuando ustedes se colocan directamente, se los abre. Aquí les voy a hacer clic. Ahora ya deberían de estar viendo lo que es esta página, ¿verdad? Esta es la página de la base de datos. Y aquí, no sé si lo logran ver, en la esquina superior derecha, bueno, por lo menos si ustedes se conectan a través de Google Chrome, no sé si se fijan, pero ahí dice traducir esta página. ¿Lo ven o no lo ven, joven? Aquí en la parte derecha. Ven una ventanita ahí que dice traducir esta página. ¿O no lo están viendo? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, entonces si ustedes le dan clic ahí, entonces ahí les da la opción, ¿verdad? De ponerlo, pues de dejarlo en inglés o de pasarlo a español. Y entonces si se fijan, al darle ahí, como les digo yo, esto es solo si se conectan a través de Chrome, ¿verdad? Si utilizan otro buscador, pues no sabría decirle con exactitud, pero bueno, aquí ya entonces ya les aparece la información en español. Cuando yo elaboré la guía, perdón que hoy amanecí con mi alergia revuelta, cuando yo elaboré la guía no estaba esta opción, así que muchas de las instrucciones están con los rótulos en inglés, pero por eso era que quería discutirla con ustedes. Entonces volvemos aquí a la guía. Y entonces, bien, ¿verdad? Dice, entonces ingrese a la página. En esta página web puede buscar proteínas por palabras clave en la barra buscadora y deberá de escoger 5 proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la barra buscadora? Pues la barra buscadora es esta que tenemos aquí, ¿verdad? En la parte superior, no sé, díganme un nombre de una proteína que se les venga a la mente. No. Eh, vamos a poner la ferritina. Bueno, entonces aquí si ustedes se la fijan, lisina. ah, la No sé si glicina, podría proyectar la lisina. la lisina es un aminoácido, no es una proteína. Y esta práctica es sobre proteína, ¿verdad? Entonces, podemos, bueno, aquí, si se fijan, yo ni terminé de escribir la palabra ferritina y ya nos aparece, ¿verdad? Entonces aquí si le dan clic, pues los manda a esta, ¿verdad? Las palabras claves de estructura que contienen la frase ferritina y entonces aquí les aparecen, ¿verdad? Esta que es el derivado, el trillo-duro derivado de la apoferritina, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes pues podrían haber, usted decía la lisina, pero la lisina es un aminoácido, podemos buscar la hemoglobina, otra, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces aquí nos aparece, ¿verdad? Hemoglobina. Entonces aquí, si se fijan, está la estructura de la hemoglobina del tábano gasterophilus intestinales. Aquí no sé si lo logran ver ustedes, pero aquí les aparecen los organismos, ¿verdad? Porque, pues ya hemos dicho, varias proteínas están en diferentes organismos, pero no son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces aquí no sé si lo logran ver. Aquí nos dice, ¿verdad? El nombre científico del organismo fuente y todo esto. Entonces usted puede ahí buscar, dependiendo de cuál sea el organismo, ¿verdad? Que usted quiera. Y realmente no afecta cuál sea la que escojan, ¿verdad? Lo importante es que cuando eh, eh, coloquen el nombre en el reporte, sepan de quién es que nos estamos refiriendo. ¿Verdad? Ahí si a ustedes les gusta la zoología, pues pueden buscar alguno que les haya llamado ahí la atención.
por ahorita vamos a escoger esta, ¿verdad? La de la mangosta. Y bueno, y entonces cuando le dan clic, entonces si ustedes se fijan, pues ya les aparece mayor información respecto de esta proteína, ¿verdad? Y esto es importante porque en el segundo paso del laboratorio, entonces de la guía nos dice, ¿verdad? Para cada una de las proteínas que seleccionó, deberá de llenar una ficha como la que aparece a continuación. Esta fue la que yo hice, ¿verdad? No tiene que ser exactamente, pero sí debe de contener esta información, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberá de hacer usted para el reporte? Pues ahí, ¿verdad? En un recuadro coloca la imagen de la proteína, que en este caso de la hemoglobina que hemos escogido sería esta, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes le hacen clic derecho sobre esta imagen, pues ahí ya les da, ¿verdad? La opción de copiar la imagen, de guardar la imagen, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder hacerlo sin problemas, copiar, ¿verdad? Lo que es la imagen. Luego, a la par de esa imagen, pues entonces van a poner el superpoder de esa proteína, ¿verdad? Y entonces aquí se los puse entre paréntesis para encontrar el superpoder, deberá investigar, ¿verdad? La función de la proteína seleccionada. En el banco de datos nos dan, ¿verdad? Una idea. Obviamente ustedes deberán de buscar, profundizar, ¿verdad? Un poco más. Y aquí les dice, ¿verdad? La clasificación. Aquí ya nos están diciendo que la función es el transporte de oxígeno. Aquí podemos observar que al darle clic ya nos da, nos envía, ¿verdad? A otra información, ¿verdad? Porque para poder transportar el oxígeno, no solo ella es la que transporta oxígeno, hay otras que también lo hacen. Entonces ahí hay que tener cuidado con que anotamos. Entonces, por eso les digo yo, aquí no es que aquí nos va a aparecer la información, usted tendría que investigar un poco más, ¿verdad? Acerca de cómo es que la hemoglobina transporta el oxígeno. Bien. Luego, si se fijan, la otra información que tienen que poner en la ficha es la masa molecular, el número de residuos de aminoácidos, el número de subunidades, si acaso es que aplica, ¿verdad? Que tenga más de una unidad y si requiere de algún cofactor. Esa en sí, perdón, ya le di una pista, ¿verdad? Si son enzimas, hay algunas enzimas que requieren cofactores. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando miremos el tema de enzimas, pero es para que ustedes vayan familiarizándose con utilizar, ¿verdad? Entonces volvemos a nuestra imagen de la proteína y entonces justo debajo de donde está la imagen de la proteína, aquí está una información. Entonces aquí si ustedes se fijan, aquí está, ¿verdad? Lo de la masa molecular, nos dicen cuál es el peso total de la estructura y nos dice que es de 65.17 kilodalton. Allá habrá que recordar, ¿verdad? En nuestras clases de química general, que los daltons son una unidad, ¿verdad? Para masa molecular. Aquí nos dicen el número de átomos, pero yo no les estoy pidiendo el número de átomos, sino que lo que les pregunto es el número de residuos de aminoácidos, ¿verdad? Entonces aquí sí, este sería el valor si tomaran esta proteína, que ya no la pueden tomar, ¿verdad? Porque yo la estoy desarrollando, pero para que ustedes sepan. Entonces aquí está la masa molecular, aquí está el número de residuos de aminoácidos, esta contiene 574 aminoácidos, ¿verdad? Y bueno, ahí llevamos la masa molecular, el número de residuos de aminoácidos, nos hacen falta las subunidades y los cofactores si es que acaso los tuviera. Entonces aquí nos dicen que son dos cadenas, ¿verdad? Entonces el número de subunidades, en este caso, y por eso sí quise escoger la hemoglobina intencionalmente, porque la hemoglobina sí tiene dos cadenas, ¿verdad? Esta que ya vamos a ver nosotros, de hecho, esta es una estructura cuaternaria porque son más de una cadena
polipeptídica, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen cuáles son esas dos cadenas. La cadena A, que ya vamos a ver cómo descubrimos, cómo encontramos, ¿verdad? La secuencia de aminoácidos es esta que vemos aquí arriba, pero bueno, ya les voy a enseñar cómo es que la podemos copiar. Aquí, si ustedes se fijan, hay varias letritas. Cada una de esas letras se corresponde con un aminoácido. Aquí está, si se fijan, lo que es la estructura secundaria. Y bueno, ahí nos dan varias información, pero realmente ahí solo para que ustedes sepan, ¿verdad? Que tiene dos cadenas, la A y la C. Luego, si nosotros ahí continuamos bajando, descendiendo aquí en la página, podemos encontrar, no sé qué pasa que baja tan lento. Aquí, ¿verdad? Lo que son los ligandos o los cofactores, ¿verdad? Entonces, en el caso de la hemoglobina, entonces tiene dos, que es el grupo hemo, que aquí lo podemos ver, ahí lo pueden agrandar, ¿verdad? Lo que es la imagen del grupo hemo, que ahí está el átomo de hierro, ¿verdad? Que es el responsable de poder fijar el oxígeno. Y tenemos, pues obviamente, la molécula de oxígeno, ¿verdad? Porque sabemos que esa es la función que va a cumplir, ¿verdad? Entonces, aquí está la información. Algunas lo tendrán, algunas otras no, como les digo. Y lo que tienen que ir haciendo, pues es ahí ir descendiendo, ¿verdad? En lo que es la página. Aquí, por ejemplo, les dan información respecto a cuándo se conoció, ¿verdad? Esta estructura para este organismo en particular. Fue en el 2015, si ustedes se fijan, y aquí están quiénes fueron los científicos, ¿verdad? Que trabajaron o que hicieron estos experimentos para poderla determinar. No sé si queda claro dónde encontrar esta primera parte, de la información. ¿O hay alguna pregunta? No, no hay preguntas. No, no. Ok, bueno, entonces continuamos. En la tercera, entonces nos dicen, haga clic en la pestaña, y aquí es donde les digo que está en inglés, ¿verdad? Que dice sequence, y descargue en download files la secuencia de cada estructura secundaria. Entonces vamos a ir acá, y esta que les digo yo, aquí está, miren. Entonces aquí en estas pestañas se pueden fijar, está el resumen de la estructura, está la vista en 3D, están las anotaciones, está el experimento, y aquí está secuencia. En inglés, si no le dan traducir, pues aparecería sequence, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir aquí, le vamos a dar clic en secuencia, y aquí, si se fijan, está la opción de descargar archivos, ¿verdad? Entonces ahí si le dan clic, entonces les dan varias opciones. Esa que les pongo yo ahí en la guía, entonces decía, descargue la secuencia de cada estructura secundaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa secuencia que vamos a descargar? Es esta que dice aquí, secuencia rápida. Entonces le van a dar clic y ahí les va, no sé si lo logran ver aquí abajo, pero entonces ya les descarga, ¿verdad? Ahí en su computadora o en su dispositivo lo que es la información. Pero aquí se lo voy a mostrar porque también aparece, ¿verdad? Solo que aquí no la descarga, sino que solo nos la enseña, y no es que nos tira un error la computadora, ¿verdad? Sino que al darle clic ahí en mostrar secuencia rápida, lo que nos aparece es esto. Entonces, miren que esto que está aquí, esto que estoy subrayando ahorita, esta es
la secuencia primaria para cada uno, para estas cadenas, ¿verdad? Para lo que es la cadena B y la cadena D, que son idénticas, ¿verdad? En la hemoglobina pues tenemos 4 subunidades, ¿verdad? Pero son 2 pares, o sea que hay 2 que son iguales y otras 2 que son iguales. Y aquí abajo, esta es la otra secuencia primaria de las cadenas A y C. Y bueno, no sé si ustedes ya les dio chance de revisar el libro, o sea, si han ido leyendo en el libro, porque esto de las letras que les estoy mencionando, ya lo vamos a ver a dónde se encuentra en nuestro... Uy, ¿dónde está el libro? Ah, y el libro. Aquí está. Entonces, bien. Estábamos acá, ¿verdad? Este es el libro que ya se los había compartido al inicio. Entonces, si vamos a la parte de las proteínas, ahí hay una tablita donde aparecen los aminoácidos. Aquí, ¿verdad? Entonces miren que aquí están estos de los aminoácidos. Aquí este libro utiliza otra clasificación, ¿verdad? Y ahí están lo de las cadenas laterales y está esta tabla, ¿verdad? Que es la tabla 2.2. Entonces, si se fijan en esta tabla aparece el nombre, no sé si ya lo habían leído o no, aparece el nombre del aminoácido, aparece las siglas del aminoácido en 3 letras, ¿verdad? Entonces, para la glicina se utiliza GLI, para la alanina ALA, y luego tenemos esta tercera columna, que es el símbolo. Imagínense en esta hemoglobina, por ejemplo, que estamos hablando, que decimos que tiene 574 aminoácidos, escribir el nombre, escribir 574 nombres en fila, ocuparíamos un gran pliego de papel, ¿verdad? Para poderlos escribir. Entonces, debido a esto, a que las proteínas son tan extensas, se han optado por utilizar estos símbolos para representar a lo que son los aminoácidos. Entonces, aquí, cuando miramos esto, entonces aquí es lo que nosotros tenemos que ser capaces de poder decir, ¿verdad? Ah, bueno, el aminoácido N-terminal de la cadena A, perdón, de la cadena B y D es una valina, porque la primera letra es una V y ahí si ustedes se fijan en el libro, pues la V es el símbolo para la valina, ¿verdad? Entonces ahí al tener esta imagen, ustedes tienen toda la secuencia, ¿verdad? Entonces la valina sería el aminoácido N-terminal y si nos vamos aquí, el aminoácido C-terminal, como vemos una H, sería la histidina. Entonces todas estas letras nos están indicando, ¿verdad? ¿Cuál es el aminoácido 1, el aminoácido 2, el 3, el 4? Que esto es la secuencia primaria, ¿verdad? No sé si queda claro o no, joven. Esto lo tienen que descargar, ¿verdad? Bueno, lo pueden descargar, como les digo yo, o si ustedes deciden que no quieren descargarlo porque no quieren pues afectar la memoria de su computadora, entonces, como les mencionaba, lo que podemos hacer es no irnos aquí a descargar archivos, sino mostrar archivos. Y entonces en mostrar archivos, si le hacen clic aquí en secuencia rápida, les va a abrir esta paginita que estamos viendo acá. Y entonces ustedes tendrían que copiar, ¿verdad? Cuál es la estructura primaria y especificar que esta es la estructura primaria para las cadenas B y D de la hemoglobina.
¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien? Estamos bien, Lynn, estamos bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Luego en el paso número 4 dice, haga clic en la pestaña 3D View y en Select a Different Viewer escoja JSMOL. Identifique las estructuras secundarias. Entonces volvemos nuevamente a nuestra proteína y entonces, como les decía, ahí aparece 3D View, porque es en inglés, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos, ¿verdad? Que sería nuestra vista en 3 dimensiones. Y al hacerle clic en esta pestaña de esta vista en 3 dimensiones, nos aparece lo que es la estructura tridimensional de nuestro compuesto, ¿verdad? Bueno, de nuestra proteína que estamos escogiendo. Pero ahí yo les digo que cambien, de que seleccionen un visor diferente, ¿verdad? Entonces este visor que aparece aquí es uno que se llama MOL, pero a mí me gusta más este que es el JSMOL, ¿verdad? Entonces le dan clic aquí, esperan un ratito y les va a aparecer, ¿verdad? Lo que es la estructura. Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues hay varias opciones. No sé si lo logran ver. Aquí está en seleccionar opciones. Entonces nos dice que ahorita lo estamos viendo en forma como de dibujos animados, pero podríamos observarla, por ejemplo, en forma de columna vertebral, o podríamos verlo como los átomos rellenando el espacio, o podríamos tenerlo como pelotas y palitos, que son los modelos, ¿verdad?, que a veces utilizamos en la universidad. Podríamos querer observar lo que son los ligandos, y entonces ya habíamos dicho, los ligandos son el grupo hemo, ¿verdad? Entonces ahí es como se estarían, a donde están posicionados. Podemos observar, ¿verdad?, lo que es su ligando y su pocket, su lugar, dijéramos, donde se encuentra. Aquí solo aparecen los aminoácidos que están relacionados en ese agujerito, ¿verdad?, en ese hoyito donde está colocado el grupo hemo, o podríamos verlos como rastros o como cinta. No, bueno, ahí ustedes escogen cómo lo quisieran ver. Aquí están coloreadas las estructuras secundarias, pero usted podría decir, no me quiero centrar en las estructuras secundarias, sino que me quiero centrar en las cadenas. Entonces aquí hay un color para cada una de las 4 cadenas que decimos que hay en la hemoglobina, o podría ser que usted no quisiera ver las cadenas, sino que lo que quisiera es ver cada uno de los aminoácidos. Y entonces aquí por eso se ve más colorido, porque cada color representa uno de los 574 aminoácidos, ¿verdad?, ahí en la cadena. O por ejemplo, por hidrofobicidad, cuáles son las porciones, las rojas son las que no son solubles en agua, las azules son las que son solubles en agua, ¿verdad? Bueno, entonces aquí si se fijan, podemos tener varias opciones, ¿verdad? Entonces puede ser que usted quiera conocer cómo los disolventes pueden aproximarse, ¿verdad?, a la cadena. Y aquí, ¿verdad? Aquí entonces diríamos, pues obviamente, por dónde se van a aproximar. Sería por los que están en la parte más externa, ¿verdad? Ahí. Aquí les da esto, ¿verdad? Las opciones de superficie pueden tardar mucho tiempo en renderizarse, es decir, en que podamos observarlo. Pero ninguna de estas son de las funciones que les estoy pidiendo, ¿verdad? Ahí sí, ay, perdón. La página no responde, dice. Ah, perdón, me sacó. Ya la vuelvo a proyectar, disculpen. Como quería mostrarles algo que tardaba mucho tiempo.
Se cerró la página. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, muy bien. Aquí nuevamente la tenemos en inglés y le damos traducir a español. Bien, entonces no vamos a andar, ya estábamos con la hemoglobina, ¿verdad? Y habíamos escogido la de la mangosta, ¿verdad? Sí, habíamos escogido. Bueno, ahí no sé si se fijaron, aparece este código. Como es un banco de datos, entonces para organizarse ellos, ¿verdad? Cada proteína en particular tiene un código, ¿verdad? Especial para él. Entonces, bueno, estábamos aquí en la vista de 3D y en la vista de 3D, en la guía, lo que se les pedía es esto, ¿verdad? Que identifiquen las estructuras secundarias, ¿verdad? Este es un laboratorio, jóvenes, así que es muy importante que hagan observaciones, ¿verdad? Es decir, de todo esto que hemos ido viendo, ustedes, pues recordemos que las observaciones son todo aquello que podemos percibir a través de los sentidos, entonces ustedes están viendo, ¿verdad? Entonces pueden o deben hacer las observaciones, ¿verdad? Entonces lo que queremos es centrarnos en determinar las estructuras secundarias, ¿verdad? Aquí nos vamos a JSMOL, como les decía yo, y aquí pues ya directamente nos dan la opción de que están coloreadas, ¿verdad? Las estructuras secundarias, ¿verdad? Y aquí lo podemos observar, la estructura, por ejemplo, para la hemoglobina, y como les digo yo, esta no la pueden hacer, ¿verdad? Porque yo ya les estoy dando el cómo realizarlo. Deberíamos de poder concluir, y aquí fíjense que estoy hablando de conclusiones, deberían de poder concluir que la estructura secundaria predominante en la hemoglobina es la estructura de alfa hélice, ¿verdad? Porque pues aquí lo vemos todos estos colochitos, ¿verdad? Entonces aquí es importante que en color dejemos activado la estructura secundaria, ¿verdad? Porque ahí nos la podemos ver. Luego, si se fijan, hay estos como cintas de color blanca, estas no las mencionamos en la clase, estas se conocen como estructuras de random o aleatorias o al azar. Realmente no pueden clasificarse como alfa hélice o como beta plegada, y entonces por eso se les ha dado este nombre de estructura secundaria al azar, ¿verdad? Entonces hay algunos aminoácidos ahí que cuando interaccionan, pues no interaccionan de esta forma. Aquí yo en la guía he querido representarles cómo se miran estas dos, ¿verdad? Y entonces aquí, si ustedes se fijan, en esta imagen que les pongo en la guía, está lo que es la alfa hélice. En esta de la hemoglobina en particular, como les digo yo, la estructura secundaria predominante en la hemoglobina es la alfa hélice, pero ustedes podrán encontrar alguna proteína dentro de las 5 que ustedes escojan que tenga estas flechas, ¿verdad? Y entonces estas flechas representan las hojas beta plegadas, ¿verdad? Entonces ahí en sus observaciones usted podrá decir, la proteína fulanita tiene tanto estructura secundaria de alfa hélice como de beta plegada. En este caso la hemoglobina estamos diciendo que es mayoritariamente alfa hélice. Podrán encontrarse alguna proteína, de hecho, que mayoritariamente sea o tenga la estructura secundaria de beta plegada, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen sus observaciones y las conclusiones que cada uno de ustedes hagan. Lo que estamos viendo nosotros ahorita en el banco de datos es una imagen. Obviamente, como les digo, para la hemoglobina no aplica, pero lo que estamos viendo es la estructura terciaria, ¿verdad? Entonces, en la estructura terciaria se pueden visualizar, ¿verdad? Esta, por ejemplo, imagen que tenemos aquí tiene mayoritariamente
estructura secundaria tipo beta plegada. También tiene de alfa hélice, pero la que predomina es la beta plegada. Y estos hilitos que les digo yo como de color blanco son estructuras secundarias, pero que se denominan estructuras secundarias al azar. Sí. Bueno, y la última, que son las actividades post-laboratorio, la idea es que ustedes se familiaricen con la base de datos, entonces que respondan, ¿verdad? ¿Qué información adicional, además de, de la que se le pide en esta guía, es reportada en esta página PDB? Y luego, pues en el momento en que ustedes estén visitando esta página, ¿cuántas estructuras era posible observar? Ahí les voy a dar una ayudadita. Aquí arriba, si ustedes se fijan, está, miren, 190.841 estructuras macromolares, macromoleculares biológicas. Este es el número al día de hoy. Como hoy se supone que ustedes van a hacer este laboratorio, pues esta debería de ser su respuesta. Y yo les voy a decir de que al final del periodo vamos a volver a entrar a esta página y vamos a ver si este número ha cambiado o no, porque de hecho del periodo pasado a este sí ha cambiado, ¿verdad? Cuando los que llevaron bioquímica el periodo pasado, pues tenían un dato diferente. Bueno, y la información adicional, pues yo también ya les di ahí unas pistitas, ¿verdad? En el resumen de la estructura, pues ya les decía, ¿verdad? Que ahí nos aparece quiénes fueron los científicos, en qué año fue que se publicó y bueno, ahí ustedes podrán seguir. Por eso es que es importante que le den ahí traducir, ¿verdad? Hay alguna otra información que yo no se las pedí, por ejemplo, el número de átomos, es una información que también nos comparten, ¿verdad? Y pues nos dan detalles. Esta, por ejemplo, no presenta mutaciones, pero podrían haber otras que sí la presenten, ¿verdad? Bueno, y ahí les queda ahí ustedes de tarea que busquen más. Bueno, esta es la primera actividad de laboratorio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, si consideran que ustedes podrán quedarse trabajando en esto. Y como les repito, tienen que ser 5 proteínas, ¿verdad? O sea, que tienen que observar 5 proteínas. Sobre todo para que efectivamente puedan ver si predominan o no predominan, ¿verdad? Y ver cuál es la variedad en esto de masas moleculares, en el número de residuos de aminoácidos, en si tienen o no tienen ligandos, si tienen o no tienen estructura cuaternaria, por ejemplo, ¿verdad? Para la hemoglobina, ustedes también podrían haber concluido que la hemoglobina tiene hasta un nivel de estructura cuaternario porque está formada por 4 subunidades, ¿verdad? Es decir, hay varias cosas que se pueden observar y varias cosas que se pueden concluir. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lick, una pregunta. Dígame. ¿Esto ya está en la plataforma o usted lo va a agregar ahorita? No, mire, de hecho, se los voy a compartir por acá, porque como yo lo tengo en mi Drive, entonces, por la experiencia de periodos anteriores, dicen que cuando les comparto estos enlaces, a veces abrirlos desde la plataforma les cuesta. Bueno, otra pregunta, además de la de Olma. Aquí ya se los compartí. Deberían de poder verlo. Si me ayudan, porfa. ¿Lo pudieron abrir o no? Sí, Lick. Sí, sin problema. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
No. Bueno, la otra pregunta puede ser el reporte, ¿verdad? Entonces, bien, porque tienen, en teoría están haciendo la práctica el día de hoy. El reporte deberían de presentarlo en 8 días, ¿verdad? Que sería el próximo viernes. Ese espacio sí se lo voy a crear, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Y ahorita les estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que incluir? Eso también se lo voy a poner ahí en la plataforma. Todavía no se los he creado, pero ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, el reporte de laboratorio debe incluir los siguientes apartados. Son 5 apartados los que debe incluir. El primero, que es la portada, con todo, ¿verdad? Universidad Pedagógica, Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de Ciencias Naturales, reporte de laboratorio de bioquímica, el nombre de la práctica, el nombre de quien lo está presentando, ¿verdad? Bueno, luego debe de llevar una introducción. Entonces, la introducción debe enfocarse en proporcionar información que oriente al lector en el tema, ¿verdad? No pueden colocar la misma introducción que yo les puse. Ay, la están viendo, sí, ¿verdad? No pueden colocar la misma información de la guía de laboratorio, ¿verdad? O sea, se supone que usted lo va a redactar. Puede tomar eso como base o puede tomar como base lo que hemos visto en nuestras reuniones o lo que está en el libro, ¿verdad? Entonces, la introducción, recuerden, y esto es bien importante, no piensen en que me están haciendo el reporte a mí, porque entonces ustedes a veces dicen eso, ay, no, si es que la LIC ya sabe de qué trata el laboratorio. No, ustedes piensen que le están haciendo el reporte a una persona que no sabe, que es ajena a nuestra reunión. Entonces, esa persona, o sea, porque eso es lo que es un informe, ¿verdad? Un informe es un reporte de que cualquier persona que lo lea sepa de qué va lo que usted hizo, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué trata este laboratorio? Trata sobre las estructuras de las proteínas. Entonces, de eso debería de ser la información, ¿no? Entonces, debe de llevar esta parte. O como les digo yo, al menos un párrafo de fundamentación teórica. Y luego que resalte la importancia del trabajo realizado. Entonces, un segundo párrafo de la introducción debería de ser respecto a qué hizo usted, ¿verdad? Es decir, este reporte presenta los resultados de, de la actividad que se hizo, ¿verdad? Aquí lo que les digo yo no es volver a copiar lo que está en la guía, y por eso se los pongo aquí, ¿verdad? Debe utilizar un lenguaje, y se los pongo aquí, sus propias palabras, ¿verdad? No las palabras del libro, ni las palabras de mi guía, ni las palabras vistas en las presentaciones, sino que sus propias palabras de una forma clara y concreta, ¿verdad? Luego, el tercer apartado serían los métodos y materiales. Y entonces aquí usted debe describir cómo se llevó a cabo el estudio. Ustedes tienden a colocar el mismo procedimiento que yo les coloco en la guía. Recuerden que una cosa es la guía, ¿verdad? O sea, la guía sí es una descripción paso a paso porque los vamos guiando en qué es lo que tienen que hacer. Usted no necesariamente tiene que plantearlo de esa forma, ¿verdad? Usted podría plantearlo como un párrafo y decir, ¿verdad? Ingresé a tal página web y al ingresar a esa página busqué 5 proteínas y tal y tal y tal. No necesariamente tiene que hacerlo exactamente, pero sí tiene que poner los materiales, ¿verdad? Que ahí les puse yo, un dispositivo con acceso a internet y tal, ¿verdad? Y pues tratar de explicar la estrategia, es decir, en general, cómo fue que usted realizó el trabajo, ¿verdad? Ese sería el apartado 3. Luego, el apartado 4, pues serían nuestros resultados, ¿verdad? Que pues en este caso va a ser una presentación gráfica, estas fichas que les estoy diciendo que deben de hacer por cada una de las proteínas. Los resultados también tienen que ser descriptivos, es decir, son estas observaciones, ¿verdad? Que ustedes hacen respecto a lo que van realizando, ¿verdad? Entonces, usted puede observar de que la base de datos, el banco de datos de proteínas es de fácil manipulación, es decir, se puede trabajar con él sin tener mucho, por ejemplo, experiencia, ¿verdad? En ello, y bueno, ahí cada uno de ustedes, ¿verdad? Y sobre todo, estas descripciones deben ser claras, ¿verdad? De cuáles fueron los resultados que usted obtuvo.
Y el apartado número 5 son las conclusiones, ¿verdad? Entonces, las conclusiones deben de resumir lo que contiene el informe, ¿verdad? Y entonces, y sobre todo lo que usted aprendió durante la práctica, ¿verdad? Entonces, esta práctica es bien bonita. No, eso no es una conclusión, porque eso no es lo que usted aprendió, se supone, ¿verdad? Y como les decía, esta actividad tiene 3 objetivos. Entonces, las conclusiones deberían de ir encaminadas a que si se lograron o no se lograron esos objetivos y cómo se lograron. Porque tampoco una conclusión no sería, aprendí a utilizar el visualizador. No, esa no es una conclusión, sino que relacionado con ese uso que usted le dio al visualizador, ¿qué aprendió usted de ese visualizador? Pues ahí va, ¿verdad? Entonces la conclusión debe de expresar un juicio crítico, ¿verdad? Propio. Y aquí pues yo ya les dije, ¿verdad? Una conclusión podría ser de que el visualizador, pero ya no pueden escribir esta, ¿verdad? El visualizador de proteínas es una herramienta útil para conocer la estructura, los niveles estructurales de una proteína. Esa es una conclusión, eso es algo que yo he aprendido, ¿verdad? Después de utilizarla. Entonces, eso es bien importante. Esto de las conclusiones yo sé que les toma tiempo, que quizá no es una habilidad que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero que es importante que la realicemos, ¿verdad? ¿Cuántas conclusiones? Yo les diría que al menos debería de ir una conclusión por cada una de las proteínas que ustedes van a considerar. Importante es que no utilicen las mismas 5 proteínas, ¿verdad? Como ya les decía yo acá, perdón, que dejé de compartir, en este banco de datos tenemos miles, miles de estructuras que observar, ¿verdad? Entonces, por favor, no escojan las mismas, ¿verdad? Es decir, eso sería como, qué sé yo, como que entre cientos de miles de estructuras escojan las mismas, ustedes 5, pues no, ¿verdad? Entonces ahí trate, ahí podemos, por ejemplo, ustedes ni siquiera tienen que saberlas, ¿verdad? Ustedes pongan ahí proteínas, y entonces fíjense que con solo poner proteínas, ya les aparecen las serinas proteinasas, le aparecen las proteínas asparticas, y miren, aquí les aparecen todo este otro montón, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienen que ser proteínas que usted las conozca. Pues podría ser bueno, ¿verdad? De las que, pues ahí si usted ya ha ido leyendo el libro, como le mencionaba yo, que también es bien importante, ¿verdad? Entonces, aquí en el libro van mencionando más adelante, ¿verdad? Obviamente, en el texto van mencionando algunas proteínas, van dando algunos ejemplos, los pueden tomar, ¿verdad? Como referencia. Pero si no, entonces, como les decía, ahí ustedes solo colocan la palabra proteínas y ahí ya les aparecen, miren cuántas miles de proteínas les aparecen y ya pueden ustedes realizar la práctica sin necesidad de que los 6 reportes que lea yo sean idénticos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por mi parte todo claro, Lee.